La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Elsa Salas les invita muy cordialmente a escuchar la enseñanza de este día de hoy. Vamos entonces a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él nos ayude a entender, a comprender y sobre todo a llevar por obra la palabra de Dios. La Escritura me enseña y la palabra me habla que es importante que cada uno de nosotros vivamos dentro de los propósitos y de todo aquello que tiene que ver con nuestro llamamiento a la gloria de Dios. Hoy vamos a estudiar otro tema muy importante, pero vamos primeramente a orar. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito, bendito y bendito seas tú, Señor, creador del cielo, creador de la tierra y creador de todo cuanto existe sobre la tierra. Gracias, poderoso Dios, por su amor, por su misericordia y por su bondad. Señor, extiende su mano de poder, extiende su mano fuerte, poderosa, con cada uno de nosotros. Responde las peticiones, las necesidades, dale solución. Pelea nuestra buena batalla de la fe. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar siempre delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos día a día la preciosa palabra del Señor. Te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un tema muy importante y es acerca de qué somos, si nos hemos examinado para saber si verdaderamente somos discípulos, si verdaderamente estamos en esa sintonía con el Señor, si verdaderamente andamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y llegar a conocer lo que dice el Señor para aquellos que no están alineados, para aquellos que no están ubicados dentro de la palabra del Señor. Vamos a estudiar hoy una segunda característica de lo que venimos hablando nosotros y es examinémonos a nosotros mismos si somos de la vid verdadera o somos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Bien, el segundo punto a tratar en este día de hoy es una casa sobre la arena. Cuando Jesús le da la enseñanza a sus discípulos, siempre lo hará por medio de parábolas. ¿Por qué lo da por medio de parábolas? Porque hay una parte en la Escritura, en el Evangelio de Juan, que nos dice que Jesús le hablaría a sus discípulos y le hablaría a todos los que lo oyen por medio de parábolas, pero que en secreto se las revela a los discípulos. Porque el Señor dice en su palabra que aquellos que no, Él ya sabe quiénes han sido los llamados, quienes han dicho sí al llamado, y por eso el Señor habla con este lenguaje para que aquellos no se conviertan y terminen arrepintiéndose y entren al camino de la verdad. Esto suena como si fuese acepción de personas, pero no, hermano, Jesús lo dice porque Jesús era Dios encarnado y Él mismo conoce y ya sabe quiénes han de recibirlo y quiénes se van a ir para la condenación eterna. Por eso Él dice, aún mismo en la palabra del Señor dice que el rey o que en un futuro la persona vendría y hablaría un lenguaje que muchos no entenderían y se estaba refiriendo a las enseñanzas de Jesús por medio de las parábolas. Vamos a mirar esta parábola que nos enseña la Escritura, que nos enseña la palabra de Dios para llegar a conocer verdaderamente qué es lo que el Señor nos está enseñando y lo que el Señor nos quiere dar para que usted y yo entendamos el verdadero propósito que Dios tiene a través de su palabra. Miremos entonces lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edificare una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. ¿De qué nos habla aquí el Señor o de qué nos está diciendo aquí el Señor? Dios nos está diciendo y dejó dentro de sus instrucciones para nosotros como pueblo, dejó unos parámetros establecidos para poder edificar nuestro fundamento, nuestra fe en el Señor. La base, el fundamento o el cimiento es Cristo Jesús. Y dice la palabra que sobre ese fundamento cada uno de nosotros debemos de saber cómo vamos a edificar, cómo vamos a levantar el edificio o la casa o cómo vamos a cuidar el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Aquí el Señor nos está dando una enseñanza sobre dos tipos de personas, sobre dos tipos de creyentes o sobre dos clases de discípulos a los cuales el Señor los clasifica de esta manera. Tal vez usted recuerde el programa anterior donde estuvimos hablando acerca del fruto del árbol que me da vida y del fruto que me da solamente conocimiento y ciencia, y que a través del segundo concepto me lleva, me aleja y me separa y me aparta de Dios. Para aplicar con mayor fuerza esta importante verdad de la que el Señor nos está hablando, del hombre sabio, del hombre inteligente, del prudente, del puro, del sensato, es de que el Señor nos está haciendo una comparación. Nos está hablando de cómo es digamos, la decisión de estas personas que quieren entrar o las personas que no quieren entrar y reconocer a Cristo Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador. El Señor, a través de esta lectura, nos da una historia y nos hace una semejanza entre dos edificadores. Generalmente nosotros podemos aplicar esta historia al Evangelio. Decimos que el sabio es aquel que cree y es salvo, y el que rechaza a Cristo y se pierde. O sea, son dos opciones que el Señor nos está presentando. Aquel que se acerca a Jesús, cree que le hay y es salvo, o simplemente aquel que se le habla de Cristo, no quiere conocer de Él, no sabe nada de Él, por tanto es un alma que se perderá en el día postrero. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la oportunidad y nos está dando la opción de ser salvos, pero bajo la premisa y el fundamento del cimiento, y el cimiento es Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay otro Salvador en la tierra que pueda llevarlo hasta el cielo, sino la Biblia me enseña y me habla que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso tenemos que ser seguidores del Señor, entrar en ese proceso en el cual el Señor nos regala y el Señor nos prepara para podernos ir con Él. Naturalmente o específicamente vamos a aplicar este ejemplo o esta palabra a algo muy importante como es la palabra de Dios aplicada a mi vida. Si la interpretamos como historia, podemos encontrar dentro de ella misma un significado muy profundo. Es decir, vamos a mirar qué es la verdadera intención con la que Cristo Jesús nos está enseñando acerca del futuro de nuestra alma. La Biblia, la preocupación o el propósito o el objetivo
en el cual el Señor dejó escrito este libro, que a pesar que durante años, generaciones, siglos han tratado de borrarla de la faz de la tierra. Pero Dios siempre se ha dado a sus formas y maneras para que este libro permanezca y para que nosotros podamos entrar en el reino del Señor, cumplir su palabra y ser salvos todos aquellos que buscamos y amamos su venida. La palabra del Señor me está hablando. Fíjese que el Señor en el versículo dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Fíjese que aquí la palabra del Señor me está hablando de tres cosas: el ir a Cristo, el oír su palabra y ponerlas por obra. Cuando cumplimos estos tres principios, cuando cumplimos estas tres bases de mi fe, de mi caminar con el Señor, entonces nosotros podemos ser sabios, dice el Señor. Él me compara, Él me hace semejante a ese edificador, a esa persona que construye, a esa persona que edifica, a esa persona que nos lleva al camino de la verdad y al camino de la santidad. Es lo que nos enseña Cristo, es lo que nos enseña la palabra. El sabio, que es una persona sabia es aquella que viene a Cristo. Esa es la persona sabia, es la persona que verdaderamente está en sus cabales, que no quiere irse para el infierno, que no quiere caminar en pos de idolatrías, que no quiere practicar la hechicería, que no quiere practicar todo aquello que nos aparta, nos separa y nos aleja de la misma presencia del Dios Todopoderoso. Recuerda, hermano, que la Biblia me está diciendo: sea sabio, edifique su vida con la palabra de Dios, no con los conceptos y con las enseñanzas de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas personas que actualmente se vienen levantando diciendo: Dios me llamó, Dios me puso, Dios, y buscamos dentro de nuestro corazón y la sabiduría de la palabra, buscamos esa palabra que me lleve a mí a confirmarme que verdaderamente yo soy un discípulo del Señor. Entonces, el sabio es aquel que viene a Cristo. Y si usted va a Cristo es porque usted está buscando algo, lo primordial, lo básico, para que nosotros tengamos ese caminar, se llama la salvación. Si usted va a Cristo, si usted recibe a Cristo, si usted le abre su corazón, si usted le entrega su vida, si usted es una persona amable, cumplidora de la palabra, cumplidora de los preceptos de Dios, entonces Dios la salvará. Dios nos está llamando por medio de su Hijo. La palabra del Señor dice: nadie ve al Padre si no viene por su Hijo. El Dios también nos enseña que nosotros fuimos los llamados por Dios para formar parte de su grey, para formar parte de su familia, y porque Él quiere hacer de nosotros personas agradables, personas educadas, personas prosperadas y personas bajo algo muy grande y maravilloso que se llama el temor a Dios. Y el temor a Dios se define como los actos reverentes y con respeto para no ofender la presencia de Dios que mora, habita en cada uno de nosotros. La Biblia me está diciendo que, dice aquí, todo aquel, dice, que viene a mí, y la segunda parte dice: y oye mis palabras. ¿Qué le está diciendo? Que usted está escuchando a aquellas personas que están dando instrucciones específicas, hablando de la doctrina de la fe, hablando de la doctrina de la salvación, hablando de la doctrina de pecado, del arrebatamiento, hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando también del Espíritu Santo. Por eso aquí se está refiriendo, dice que ha oído sus palabras. Recuerde cuando el Señor Jesús iba subiendo al cielo. Juan nos dice que Él dice que el Espíritu Santo vendría y nos enseñaría, nos redarguiría y nos consuela, porque Él es el único que conoce la verdad. Él es el único que sabe tomar del
Padre y viene y nos lo hace conocer a nosotros como pueblo, como elegidos de Dios, como esas personas que nos hemos olvidado del mundo, sus deseos y sus pasiones, y nos hemos entrado a la luz admirable de Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que usted vaya a Cristo, que usted escuche sus palabras y no solamente que usted diga yo voy a culto, yo voy a la iglesia, yo alabo, yo canto, yo esto, yo aquello, y dice el Señor, y escucha la enseñanza que trae el predicador, cualquiera que sea. Pero no solamente que usted vaya a culto, escuche, sino mire lo que dice el Señor y las hace. Quiere decir, las pone por obra. De nada me sirve que yo vaya a culto, a todos los cultos de la iglesia, a todas las cosas que hay en la iglesia, pero mi vida no ha sido transformada, pero mi vida permanece en los mismos estados que cuando estaba con Cristo. Y podemos decir que aún peores, porque a veces nosotros en vez de cambiar, en vez de hacer las cosas verdaderas, resulta que no. Hacemos lo contrario, hacemos lo errado, hacemos lo equivocado y nosotros no vamos entonces a ser esos verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice, yo le voy a indicar a quién se parece a usted. Y hace, primero coloca la doctrina, coloca la instrucción, coloca la enseñanza, donde dice que aquel que se acerca a Él, que oye sus palabras y las hace, es semejante a un hombre. Primero habla de un hombre sabio, habla de un hombre prudente, habla de un hombre insensato o habla también de un hombre necio e insensato. Aquí la palabra del Señor en el versículo 48 del capítulo 7 de Lucas me está diciendo, dice, semejante es al hombre al que edificare una casa. Fíjense que el Señor está comparando que nosotros somos edificadores de casas, de templos y de edificios, pero para honrar al Señor. No lo que de pronto actualmente se ha conocido, no es la construcción de moles de cemento, no es la construcción de todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para nosotros creer que verdaderamente somos discípulos del Señor. El Señor me está diciendo que la base de mi fe debe ser Cristo. El fundamento de mi caminar debe ser Cristo. La palabra que salga de mi boca debe ser de Cristo, porque Él es el todo para todos y en todos nosotros como suficiente Salvador. Ahora, aquí dice que este hombre es sabio y dice que aquel que va a Cristo, que oye sus palabras y las pone por obra, está diciendo que Él es un hombre sabio, que edifica su vida sobre los principios del discipulado práctico que nos habla en este capítulo. Miren, hermanos, el sabio es aquel que va a Cristo buscando la salvación, que ha oído sus palabras, es decir, que escucha las instrucciones que nos da la palabra para nosotros poder caminar y para nosotros poder andar como dice la palabra del Señor. Y también dice, y las pone en práctica, se está refiriendo a la obediencia. Y recuerde que la obediencia significa alabanza y adoración. Si usted pone por obra la palabra, usted la practica, la ejecuta, la lleva y la practica con amor, entonces dice el Señor que usted es un hombre sabio, que ha sabido edificar su templo, que ha sabido edificar su casa sobre el verdadero fundamento, sobre el verdadero cimiento que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que esta forma de salvación, de instrucción y de obediencia, dice que esta forma es la que verdaderamente se debe aplicar en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo. Cuando aquí habla la palabra, en el segundo dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué me está diciendo ahí? Que cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad,
Cuando la casa o la edificación es azotada por las venidas de las aguas, por las corrientes, dice que esa persona se mantiene firme. ¿Por qué? Porque ha aprendido muy bien las enseñanzas de Cristo, porque ha aprendido muy bien lo que dice la palabra, y como usted es un practicante de ella, de la misma manera usted será un vencedor. No importa cuál problema usted esté viviendo, no importa cuál situación actualmente usted lleve su vida, no interesa, hermano. Lo que Dios le está diciendo es que edifique su casa sobre el fundamento, levántela sobre las enseñanzas de los apóstoles, es decir, lo que está en el Nuevo Testamento, y de los profetas, lo que está antes del Nuevo Testamento. Esas son las bases, esos son los fundamentos, son los principios y las normas que nos enseñaron los antecesores, lo que nos enseñaron aquellos que estuvieron primero alabando, adorando y entregando su vida por amor a cada uno de nosotros. Dice que, pero también dice en el 41, dice, mas el que oyó y no hizo. Fíjense que aquí dice escuchó y no hizo, semejante es al hombre que edificó la casa sobre tierra sin fundamento. Esto me está diciendo que es la persona insensata. ¿Qué es una persona insensata? Es aquel que oye, es decir, las instrucciones, pero que descuida seguir la enseñanza, es decir, que no pone por obra la palabra, que no la practica, que se la manda para los demás, pero él no se la pone, no se la unta. Por eso aquí la palabra me está diciendo, el insensato, usted puede ir a culto, usted puede cantarle al Señor, usted puede hacer lo que quiera, pero sabe que usted no es un seguidor de la palabra, usted es un desobediente de la escritura, y por tanto el Señor dice, y sabe que cómo edifica su vida, si arriba edifica el sabio su vida sobre los principios del discipulado y practica lo que habla o nos dice el Señor, entonces aquí el insensato, el que edifica su vida sobre lo que él cree, sobre sus propios pensamientos y sus propias experiencias, como dice la palabra. Él cree que es lo mejor, sigue los principios carnales y sigue los principios del mundo y sus deseos. Recuerde que el Señor dice que el mundo pasará, pero que la palabra de Él, ni una tilde ni una jota caerá en la tierra. Por eso yo le invito, hermano, para que usted analice. Usted es sabio porque va a Cristo, oye la palabra y la obedece. O usted es un insensato que oye, pero que descuida el poner por obra la palabra, es decir, que usted no la practica, es decir, que usted no va dentro de los planes y propósitos que Dios habla en su vida. Cuando rugen las tempestades, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones a mi vida, a mi casa, los que están sin este fundamento, la casa es derribada, dice el Señor. La casa se viene al piso y no hay más nada que hacer. ¿Por qué? Porque hemos perdido la edificación, hemos perdido el fundamento que es Cristo. Vuelvo y le digo, el hombre sabio es aquel que es pobre, que está hambriento, que llora porque está siendo perseguido, y todo esto es por causa de ¿qué? Por causa de Cristo, por causa de ser seguidores del Señor. El mundo llamaría a este tipo de personas insensatos, o una persona a la que Jesús llama sabia. O sea, el mundo nos dice insensatos, que estamos locos y no sé qué, pero Jesús nos está diciendo que nosotros somos personas sabias, que nosotros somos personas encaminadas dentro de eso. O sea, aquí yo les presento a usted los dos, el que es sabio y el que es insensato, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena, y cada uno pasa por las mismas pruebas, cada uno pasa por las mismas dificultades, cada uno pasa, pero aquí es quién se levanta, quién permanece, o quién se cae y no se puede levantar porque no ha permanecido en él, dice la palabra. Entonces el insensato es aquel que busca riquezas, es aquel que quiere vivir lujosamente, que vive del mundo,
que vive de los placeres del mundo, de las cosas que hay allá afuera. Pero ¿sabe qué? Jesús lo llama a ellos necios, pero Jesús nos llama a nosotros sabios, porque vamos a Él, escuchamos sus palabras y lo mejor de todo, las ponemos por obra. Y dice el Señor, ahí está la enseñanza, hermano. Ahí está la otra característica de la que nos enseña el Señor, para que usted se examine si su casa, su templo o su vida espiritual, sobre qué vaso está edificada, sobre qué circunstancias están puestas, y usted puede tomar las circunstancias que vienen sobre nosotros, las peleas, cómo nosotros enfrentamos las situaciones. Hermano, dice la Escritura que todo aquel que va a Cristo Jesús, todo aquel que se alinea al Señor, todo aquel que busca la palabra, que busca el fundamento, que busca lo que es de Dios, entrará en el reino de los cielos. Hermano, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos.